Iglesia Adventista del Séptimo Día presenta una introducción a lo que es el Ministerio Adventista de las Posibilidades con el Dr. Larry Evans. Saludos, te traigo saludos de la Conferencia General del Ministerio Adventista de las Posibilidades. Agradecemos tu disposición al compartir un poco sobre nuestro sueño y un poco sobre lo que somos. Hoy vamos a hablar de 3 preguntas principales a las que queremos dar respuesta. ¿Qué es? ¿Qué es el Ministerio de las Posibilidades? ¿Por qué es necesario y por qué hacemos lo que hacemos? Con estas 3 preguntas vamos a compartir los fundamentos de este ministerio. Me gustaría empezar diciendo que este es un ministerio que cambió, ciertamente lo es para mí. Ha cambiado mi vida, ciertamente nunca pensé que estaría haciendo esto, pero Dios me ha guiado y he visto cómo este ministerio ha cambiado no solo mi vida, sino la de otras personas. Ahora, es importante que entiendas que este ministerio antes se llamaba Ministerio de Discapacidad, pero ha habido un cambio de norma. Pasó de Ministerio de Discapacidad de la Conferencia General a Ministerio de Necesidades Especiales. Y lo hicimos por varias razones, porque hay grupos de personas que se sintieron ofendidas pensando que tenían una discapacidad por sí o que fueron conocidos por tener una discapacidad. Lo cambiamos por necesidades especiales. Bueno, eso fue, pero todavía no captaba lo que esperábamos hacer. Así que ahora tenemos Ministerio Adventista de las Posibilidades, o a veces solo Ministerio de las Posibilidades. Pero quiero enfatizar, no hay nada malo con el término Ministerio de la Discapacidad, ciertamente nada malo con los ministerios de necesidades especiales, pero no capta lo que realmente queremos hacer en este ministerio en particular. Estos otros son nombres sirvieron bien, ayudaron a identificar una población o un grupo de necesidades especiales y lo hizo bien. El Ministerio Adventista de las Posibilidades busca abrir otras puertas de oportunidades para los individuos que tan a menudo han sido arrojados a una casta inferior, si se quiere. Pero me gustaría sugerir que simplemente estamos en el comienzo de un gran viaje. Un viaje que ayudará a las personas a descubrir sus posibilidades, su verdadera potencial. Así que vamos a explorar las puertas de oportunidades que se abren. De eso se trata realmente el Ministerio Adventista de las Posibilidades. No ignora las limitaciones físicas, emocionales o mentales. No estamos en el negocio de negar eso, pero no queremos quedarnos ahí. Este ministerio tampoco ignora el agotamiento de cuidadores, la soledad del viudo, ni la ansiedad del huérfano o del niño vulnerable. Todos ellos forman parte de nuestro ministerio y queremos asegurarnos de cubrir todo eso. Hay ocasiones en las que hay que abordar estas condiciones. Así que quiero decir al principio, no ignoramos el pasado ni este aspecto del ministerio. Lo que el MAP intenta hacer es aportar significado y plenitud a la vida de cada una de las personas que se encuentran dentro. Este ministerio, tanto los que dan como los que reciben, en el propio lema de nuestro ministerio hay algo muy importante. Así que déjeme compartir contigo porque esto es algo que debes entender si vas a formar parte de este ministerio. Todos son dotados, necesarios y apreciados. El énfasis está puesto en todos. Todas las personas con las que nos encontramos son dotados, necesarios y apreciados. Dígame, ¿de qué se trata este ministerio? Pues bien, permítame compartir 5 puntos importantes. Este es el ministerio que cuida y se compadece de cada individuo. Así que el cuidado y la compasión es lo primero. Número 2, crea un sentimiento de pertenencia y un sentimiento de inclusión.
Ahora, la sensación de estar incluido es más que simplemente decir que mi nombre está en una lista de miembros. Eso no es suficiente. Es la idea de que pertenezco, tengo un sentido de pertenencia allí. Número 3, restaurar el sentido de la dignidad y el valor personal de cada persona. Vaya. Puedo pensar en ciertos momentos de mi propia vida cuando eso hubiera sido tan importante, tan útil, si alguien se hubiera tomado el tiempo de ayudarme a entender mi sentido de dignidad a pesar de todas las debilidades que tenía. Número 4, dar oportunidades para que se reconozcan los talentos ocultos y se incorporen a las actividades de la iglesia y de la comunidad. Hay muchos talentos ocultos tras el disfraz de lo que llamamos discapacidad y a veces no vemos más allá de eso. Número 5, educar a la iglesia y a la comunidad sobre las posibilidades inherentes de cada persona. Así que el ministerio de las posibilidades tiene mucho más que ver con la educación de la iglesia y la comunidad. Me gustaría compartir el reto que leí al principio de este ministerio. Y me formó y por lo tanto creo que ha ayudado a formar esta organización. Es una declaración escrita por Ellen White hace mucho tiempo. Escuchen con atención mientras leo. Vi que en la providencia de Dios las viudas, los huérfanos, los ciegos, los sordos, los cojos, los afligidos, en una diversidad de formas, han sido colocados en estrecha relación cristiana con su iglesia para probar a su pueblo y desarrollar su verdadero carácter. ¡Wow! Vaya. Pero no se detiene allí. Los ángeles de Dios están observando para ver cómo tratamos a esas personas que necesitan nuestro apoyo, amor y benevolencia desinteresada. Así que como Dios prueba nuestro carácter, Testimonios para la Iglesia, volumen 3, 511. Solo unas páginas más adelante está la afirmación que se refiere a nuestra responsabilidad. Dios considerará responsable a la iglesia como un cuerpo por la conducta equivocada de sus miembros. Si se permite que en cualquiera de sus miembros un espíritu egoísta, insolidario de alguno de los miembros hacia los desafortunados, la viuda, los huérfanos, el ciego, el cojo o aquellos que están enfermos en su cuerpo o en su mente, Él ocultará su rostro de su pueblo hasta que cumplan con su deber y quiten el mal que hay entre ellos. Se encuentra también en Testimonios para la Iglesia, volumen 3, página 517. Palabras serias, consejo serio. Me recuerdan a las palabras de Jesús cuando estaba hablando en otro grupo, pero creo que también incluye a nuestro grupo. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, más le valiera que se colgara al cuello una piedra de molino y que se hundiera en el fondo del mar. Mateo 18:6. Ahora, no vamos a salir a ahogar a la gente. Esto no es lo que vamos a hacer. Pero la seriedad con la que Jesús habló de esto debería hablarte a ti y a mí. Y lo hizo cuando empecé a dar forma a este ministerio. Ahora bien, cuando hablamos del Ministerio Adventista de las Posibilidades, ¿de qué estamos hablando? Bueno, déjenme decir, en esto crecemos. Primero empecé mi propio trabajo con un sordo, pero ha crecido más allá de eso. Comenzó con los sordos, pero ahora incluimos a los ciegos, a los discapacitados físicos, especialmente aquellos que tienen problemas de movilidad, los discapacitados emocionales y mentales, los huérfanos y los niños vulnerables, los viudos y los cuidadores de todos los que acabamos de nombrar. ¿Por qué tantos? Bueno, para ser sincero, porque realmente no había nadie más, no había ninguna otra organización que estuviera dando algún tipo de sinergia
algún tipo de coordinación a este ministerio. Así que nos convertimos en una especie de órgano de coordinación. Desde luego no tenemos todas las respuestas, o no, pero encontramos gente que sí y la incorporamos. Los reclutamos para que ellos también puedan sentir esta pasión y esta profunda preocupación por estas personas. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cuál es nuestra estrategia? Bueno, hemos desarrollado lo que llamamos estrategia de 3 A's. La primera A es la conciencia, conciencia de las necesidades, conciencia de las oportunidades que tienen las personas en estas 7 categorías. Tenemos que informarnos de cuáles son las necesidades. Luego pasamos a la aceptación. Aprender a aceptar a las personas que puedan tener una discapacidad, que puedan estar completamente agotadas, que puedan haber perdido a todos sus padres y se sienten absolutamente solos. Aprender a aceptarlos como huérfanos o niños vulnerables. Todo está ahí. Es realmente lo que Jesús quiere que hagamos. Y por último, el número 3, la acción. Desarrollamos planes de acción. No basta con conocer las necesidades o decir te acepto. Tenemos que tener algún plan de acción específico, planes que incluyan una mayor inclusión y el desarrollo de oportunidades para una participación significativa. Es decir, este es un movimiento sobre la acción. No es solo un villancico constante o no solo una mesa fija. Vamos a reunirnos y a desarrollar planes si queremos que ellos participen. En la planificación, no solo alguien que fuera planificando. ¿Cómo se organiza nuestro trabajo? Bueno, lo que hemos hecho, porque ninguno de nosotros, ninguna persona tiene todas las respuestas ni sabe todo, hemos desarrollado 7 diferentes grupos de trabajo y un comité principal. El grupo de trabajo que tenemos es para cada uno de estos, los sordos, los ciegos, etc. Hemos desarrollado un sitio web. Les sugiero que busque possibilityministry.org y encontrará mucha información, muchos recursos que ayudarán a la iglesia local, a los individuos locales a aprender más sobre cada una de estas 7 categorías. Pero al desarrollar los planes y las 3 A's como nuestra estrategia, hemos creado un grupo de trabajo. Cada grupo de trabajo está encargado de desarrollar una estrategia de 3A para su grupo particular. Hemos reclutado a diferentes personas para que formen parte de estos grupos de trabajo, experiencia especial, antecedente o lo que sea necesario. Pero de nuevo, quiero recordarles que estamos en un largo viaje, un viaje que comienza con pequeños pasos. Es posible que las iglesias no puedan empezar con los 7 grupos a la vez. No lo hicimos en la conferencia general. Empezamos a crecer en esto y todavía tenemos que crecer mucho más. Pero se trata de un movimiento creciente. Y me escucharás hablar más tarde sobre un movimiento, porque hay una diferencia entre un movimiento y un programa. Un programa suele ser algo que viene desde arriba. Un movimiento es realmente algo que viene de abajo, de las bases, con la colaboración de las organizaciones superiores. Pero esta es la diferencia y por eso se está extendiendo tan rápido. Estoy hablando del rápido crecimiento de un movimiento de compasión que se ve en todo el mundo. Algunos lugares crecen más rápidos que otros, pero esto está a punto de cambiar. Cuando estaba en la escuela me fascinó el poema escrito por Robert Frost, un poeta estadounidense. El verso final de su poema titulado El camino no elegido dice así: en algún momento dentro de años y años, 2 caminos se abrían en un bosque. Elegí el menos transitado de ambos. Y eso supuso toda la diferencia. Le invitamos a tomar el camino menos transitado. No a todo el mundo le gusta trabajar con personas que tienen una discapacidad o que tienen una necesidad especial. Tome el camino menos transitado. Te aseguro que te resultará gratificante. Pero para ello quiero invitarte a pensar en forma diferente. Cuando hago seminarios y asesorías, una de las primeras cosas que digo y que sorprendió a algunos es decir que he venido
venido aquí hoy para ayudarte a cambiar tu forma de pensar. Así es, porque la forma de pensar tiene mucho que ver con la forma de relacionarse. Pero estamos hablando de algo más que discapacidades físicas. Si hay sordos y ciegos, las personas con discapacidades físicas, las que tienen problemas de movilidad, hay quienes tienen desafíos mentales de tipo autista. Sí, pero también hay otros como los huérfanos y los niños vulnerables, los viudos y los que son cuidadores, que simplemente se agotan porque atienden a personas con discapacidades y dificultades de este tipo. Entonces lo que sucede es que tenemos percepciones que deben cambiar. Permítame abordar algunas de las percepciones que deben ser cuestionadas. Y esto es parte de nuestro ministerio, es ayudar a cambiar las percepciones de la forma en que pensamos. El primero es lo que yo llamo los discapacitados. Los discapacitados son aquellos que no pueden ver, oír, caminar o comunicarse con los demás, ¿verdad? Vamos, dame un respiro. ¿Eso es lo que llamamos discapacitado? Pero ¿qué pasa conmigo? Verás, ¿qué pasa con los que según Jesús tienen ojos pero no pueden ver, oídos pero no pueden oír? Quizás todos tenemos una discapacidad. Tal vez el pecado nos ha afectado a todos de una manera que ha limitado algún tipo de limitación impuesta. Etiquetar a las personas como ves crea prejuicios y a menudo los prejuicios limitan lo que los individuos pueden hacer o lo que pueden aportar o lo que quieren aportar. Pero los prejuicios los hacen retroceder e ir hacia atrás. Luego hay otra percepción. Hay que destacar el valor y la importancia de cada persona. Debemos destacar el valor de cada persona. A fin de cabo, hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. En Génesis 1:26 nos dice esto: el centro de la propia vida debe ser Dios y no la propia discapacidad. No debo mirarme a mí mismo y encontrar mi identidad y lo que no puedo hacer. Tampoco debo mirarte y verte primero como alguien que no puede hacer algo. ¿Quién quiere ser conocido por lo que no puede hacer? No quiero ser así. Y hay muchas cosas que no puedo hacer e incluso las cosas que hago las estropeo de vez en cuando. Y por eso quiero que desarrollemos un sentido de aceptación, aprender a aceptar a las personas que pueden parecer diferentes, que actúan diferente, que hablan diferente. Cuando permitimos que esa idea forme parte de nosotros, desarrollamos en nuestro interior esa maravillosa capacidad, ese don del Espíritu Santo, que aceptamos a las personas y nos volvemos compasivos con ellas, incluso si no están de acuerdo con nosotros. Puedo tener una posición política diferente, puedo tener una visión religiosa diferente, pero empezamos a entender que somos creados a imagen y semejanza de Dios. Verás, todo tiene que ver con lo que somos, no con lo que podemos hacer. El quién, por supuesto, es lo que somos, hijos e hijas de Dios. Somos a imagen y semejanza de Dios y eso es lo que somos. Y empezamos por ahí. Así que tenemos mucho que hacer. Fue Jesús quien dijo: os digo que no os preocupéis por vuestra vida. Mira las aves del cielo, cómo no siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros, pero su Padre Celestial las alimenta. ¿No tienen ustedes más valor que ellas? Dios comienza poniendo su valor en ti. Creo que se lo dije a los fariseos. Creo que se lo dijo a los saduceos, se lo dijo a la viuda, se lo dijo al niño pequeño. Nuestro Dios ve en nosotros un valor que a veces ni siquiera apreciamos. Otra vez, tenemos que mirar más allá de las percepciones hirientes. Lo que vemos y cómo lo vemos a menudo determina cómo nos relacionaremos. Cómo te veo y los prejuicios que tengo. En mi mente determinará en gran medida cómo me relacionaré contigo. ¿Lo entiendes?
¿Y por dónde empieza a trabajar? Comienzo a trabajar en mi corazón, comienzo a trabajar en la comprensión de cómo Dios me ve y por lo tanto puede verte a ti. Te veo de manera diferente por la forma en que Dios me ve. Hay una necesidad apremiante de tener una conversación atractiva sobre la esperanza y lo que es posible con cada persona, expresada en su creencia y la afirmación, las cualidades de aquellos los que nos encontramos, y es sobre los horizontes de los oprimidos y los deprimidos. Verás, a mí me gusta abrir los horizontes de la gente. Quiero que la gente vea la posibilidad y me encuentro con gente en avión absolutamente desconocidos y para cuando terminamos se emocionan porque hemos intentado abrir la ventana de su mente para verse a sí mismo en una luz diferente. Y puede que ni siquiera sean ciegos y sordos. Estamos en el negocio de abrir las ventanas para que el amor de Dios y el Espíritu Santo pueda brillar en la vida de alguien para que empiece a ver posibilidades. Y por eso la palabra posibilidad es tan importante. He hablado con budistas, hindúes, con personas de religiones del mundo y también del cristianismo. Y cuando empezamos a hablar de posibilidades, automáticamente tengo su atención. Y uso la palabra discapacidad, de repente dicen, no, sí, esa pobre gente nos da pena. Pero espera un minuto, estamos hablando de algo más grande que eso. Estamos hablando de tú y yo. También tenemos posibilidades y entonces tengo su atención. La declaración de Ellen White, de nuevo, en Fundamentos de la Educación Cristiana, en la página 280, me acompaña desde hace muchos años en el ministerio y trato de aplicarla. Y por supuesto, no lo hago muy bien, pero realmente está en mi mente. Mostrar respeto por el alma abrumada es el medio seguro de que Cristo utiliza para restaurar la dignidad perdida del hombre. Estamos tratando con gente que ha perdido el respeto propio. Me oirás hablar de ello en alguno de los seminarios. Las personas que han sido encarceladas, y hay mucha información. Pero continúa. El compartir ideas sobre lo que esa alma puede llegar a ser es de más valor de lo que se cree. Recuerdo que un pastor me habló cuando era un adolescente, cuando habían cosas que no podía hacer. Ese pastor expresó su creencia y confianza en mí. Eso cambió las cosas. Eso lo cambió todo. Quiero ser ese tipo de persona. Quiero que mi iglesia sea ese tipo de persona. Quiero esa organización, el MAP, con ese tipo de organización en la que infundamos esperanza, confianza a la gente. Finalmente, hablar de otro como discapacitado o como incompleto porque es un huérfano o una persona viuda. Ya no tengo cónyuge, por ejemplo. Ha fallecido o ha perdido mi cónyuge por divorcio. Y así una persona se siente aislada por sí misma. Hablar de que otra persona es discapacitada o que está incompleto sugiere que los demás no tienen sus propias limitaciones. Comienzo esta presentación reconociendo que tengo mis limitaciones. Habla con mi propia familia, te lo pueden decir, pero me aceptan. Y ese es el tipo de familia que quiero que creemos. El mundo rompe a todos y luego muchos sean fuertes en los momentos difíciles. Ernest Hemingway escribió que reconocía que todos estamos rotos de alguna manera. Algún tipo después, un compositor llamado Leonard Cohen, en su canción Anton, escribió estas palabras: hay una grieta en todo. Así es como entra la luz. Puedes ver a través de nuestro quebrantamiento. Hay suficiente espacio para que el amor y la compasión de Dios puedan brillar. Y por nuestro quebranto podemos ver las cosas de otra manera,
si es que la luz puede pasar. Y de eso se trata este ministerio, de encontrar esos espacios y llevar la luz de la esperanza y el ánimo y las posibilidades. Así que el enfoque de este ministerio de las posibilidades es menor sobre una persona no puede hacer, y hay más sobre la liberación de los estigmas y de ser los marginados que la sociedad ha puesto. Y a veces la iglesia, a veces incluso los miembros de la familia imponen esa restricción a las personas. Cuando esto sucede, ellos y su comunidad pueden experimentar las posibilidades que Dios ha puesto a su alcance. Cuando empiezan a ver esa luz a través de esa grieta, empiezan a despertar y ver posibilidades. Se trata de recuperar el sentido y la plenitud de la vida. Posibilidades. ¿De qué se trata? Se trata de establecer relaciones con los demás. Y no solo los sordos con los sordos, los ciegos con los ciegos. Todo gira en torno a la iglesia y la comunidad, reconociendo y acogiendo a todos, no solo en la puerta, sino también en la mesa de planificación, en la mesa de la cena también. Verás, está todo incluido. Tienen que formar parte de toda nuestra vida, de toda nuestra experiencia. Y así como dije antes, esto es un movimiento. La clave del movimiento es que nosotros en la conferencia general simplemente trabajamos para abrir puertas para los que están en la base. Puede ser preferentemente creativos, laboriosos y centrados en la misión de llegar a los inalcanzados del mundo. Los no alcanzados dentro de las 7 áreas de nuestro ministerio. Son aproximadamente 1.5 billones. Esto es suficiente para que trabajemos. 1.5 billones en el mundo que entran en el ámbito de las 7 categorías atendidas por el Ministerio Adventista de las Posibilidades. Ahora bien, la Biblia lo deja claro. Uno de mis pasajes bíblicos favoritos para este ministerio se encuentra en Eclesiastés 4, 9 y 10. Mejores son 2 que 1, porque tienen mucha mejor paga en su trabajo. Porque si cayere, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. ¿Te lo imaginas? Es cierto. Hay muchas personas que se han caído y no hay nadie que las recoja. Pero imagina que te caes y te quedas ciego. Imagina que hay una compasión alrededor. Se ve la gente correr, pero no se oye nada. Y luego, por supuesto, hay quienes son ciegos y sordos y quienes no pueden caminar. ¿Dónde estarán en tiempos de crisis? Ya sea emocional o física o eventos catastróficos en el mundo. Y por eso te pregunto, ¿por qué hacemos este ministerio? Mucho más grande que yo, mucho más grande que tú, incluso mucho más grande que si estamos todos juntos. Pero Dios nos ha llamado, así que ¿por qué hacemos lo que hacemos? Jesús de Nazaret viajaba por la frontera de Samaria y Galilea. Cuando los leprosos le gritaban, Jesús, Maestro, ten piedad de nosotros. Dice, id y mostrense a los sacerdotes. De los 10 leprosos curados, solo uno regresó a Jesús. Quiero ser ese. Quiero que seas ese. Verás, servimos con profunda gratitud por lo que Dios ha hecho por nosotros. Estoy en deuda con Él. Es difícil de decir. Estoy muy en deuda con la forma en que Dios ha guiado mi vida. Y para mí no es una cuestión de horas al día o de dinero pagado. Es la idea de la gratitud por lo que Jesús ha hecho por mí. Y sé lo que ha hecho por ti y lo que ha hecho por muchos otros. Pero es importante que reconozcamos que el punto de partida eres tú, no yo. Eres tú.
Tienes que concientizar a tu iglesia sobre la posibilidad y el pensamiento inclusivo. Conciencia de las personas con necesidades especiales que te rodean. Tienes que ayudar a que tomen conciencia en tu iglesia local, a tu comunidad local. Número 2, necesitas practicar la aceptación diciendo palabras de ánimo y esperanza a los cansados y a los marginados. Tienes que asumir esa responsabilidad. Y número 3, tú necesitas, tu iglesia necesita, tu comunidad necesita desarrollar planes de acción en la iglesia y en la comunidad, que sean inclusivos, que sean sensibles para aquellos que pueden o no pueden ser como los demás. Pueden ser diferentes, pero hay que aceptarlos, hay que incluirlos. Necesitan tener un sentido de pertenencia. Fue Jesús. Jesús, en medio de todo lo que estaba pasando, oró la oración con la que quiero cerrar. Solo una línea, Juan 17:11. Para que sean uno como nosotros somos uno. Esas son las palabras de Jesús, para que ellos, sus discípulos, puedan ser uno. No solo los sordos, no solo uno con los ciegos, sino los oyentes, los que ven, junto con los ciegos y los sordos, los que tienen familia y los que no la tienen, los que tienen cónyuge y los que no, los que cuidan y los que desearían tener un cuidador. Jesús simplemente dice para que puedan ser uno como nosotros somos uno. La única manera de tener esa unidad es estando nosotros conectados con Él. Jesús es el fundamento del ministerio adventista de las posibilidades. Por favor, ven, los necesitamos. Que Dios te bendiga a ti y a mí mientras trabajamos juntos. May God bless you and me as we work together.